Entonces, le Así quiero es. dar la bienvenida, Ian, a nuestra invitada el día de hoy. Tenemos a Rocío Uh. Arnaz. Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas Bien, bien, gracias bien. por unirte tan temprano. Sabemos que, pues, 7 de la mañana, si bien ya estamos levantados, estamos preparando los que tienen hijos para estar con los hijos o con preparándonos para nuestras actividades, el que Sí. puedas estar aquí conectada con nosotros y con nuestra audiencia, te agradecemos mucho. Es un gusto. Rocío, platícanos el tema tan importante del que vamos a platicar hoy. Sabemos que estás con el Denver Labor, sabemos que estás en la oficina del Contralor de la ciudad de Denver, pero platícanos un poquito más qué es lo que está pasando con este tema tan importante para los latinos, que es el robo de salarios. Ok, bueno, pues el robo de salarios es un problema gravísimo en todo el país. Se estima que el robo de salarios es el delito o el crimen que más se comete en todo el país. Son miles y millones de dólares de salarios que los trabajadores no reciben por muchas razones, porque no se les paga el salario mínimo, el salario que acordaron cuando hicieron la transacción de la contratación, horas extras, la baja por enfermedad, las vacaciones, etcétera. Entonces, todos esos salarios que no se pagan, pues se consideran eso, un robo de salarios. Y desde la oficina del auditor de Denver tenemos esta división que se llama Denver Labor, que lo que hacemos es, uno, educar tanto a la ciudadanía como a las empresas sobre cuáles son las obligaciones laborales o más bien salariales que se tienen en este sentido, y en caso de que los trabajadores no reciban el sueldo o el salario que se les prometió o el salario mínimo, tenemos la capacidad de generar investigaciones y poder ir y recuperar su dinero. Oye, muy importante, Rocío, Ujú. muchas gracias por esa información. Fíjate que justamente yo cuando vivía en Oklahoma tuve la fortuna o la suerte de encontrarme con uno de estos patrones de los que no debería de existir, ¿no? Desafortunadamente nos quedó a deber a varias personas dinero y pues en ese entonces dices, bueno, ¿qué son 200? Me debía a lo mejor 1,500 y me pagó 1,300. Bueno, ¿qué son $200 de lo perdido, lo ganado, ¿no? Pero no Ujú. debería de existir esto. ¿Cómo No. podemos hacer, Rocío, para poder denunciar a este tipo de personas que no deberían de estar, pues, en nuestro estado, que no deberían de estar haciendo este tipo de Y me le situaciones? sumo la pregunta también, Rocío, ¿tiene alguna, nosotros nos podemos meter en problemas si nosotros reportamos, por ejemplo, hay mucha gente de la comunidad que no tiene un estatus migratorio y que le da miedo y que usan estos patrones, como dice Alan, este estatus migratorio para darnos a nosotros a lo mejor el miedo de no reportarlo con las autoridades? ¿Tiene vamos a meternos en problemas si nosotros lo reportamos con ustedes? Bueno, en primera, es importante que también aclaremos que esta oficina solo puede ayudar a las personas que trabajaron o que hicieron su trabajo en Denver. No importa Ok. dónde vivan, pero si el trabajo lo realizaron en Denver, están cubiertos por las leyes salariales de Denver. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco me voy a ir para atrás. Hace un año, el Consejo de la Ciudad aprobó unas nuevas leyes donde se establece lo siguiente. Una, el salario mínimo de Denver, que si se dan cuenta es diferente al resto del estado. En Denver estamos en 18.29 la hora, que es más alto que en todo el estado. Y además, cubrir a todos los demás trabajadores que ganan más del salario mínimo. ¿A qué me refiero? Que bueno, pues tú puedes trabajar en un restaurante o en construcción o lo que sea y ganar más del salario mínimo, pero en el momento del que se ponen de acuerdo para cuánto les van a pagar y no les pagan, también ahí están cubiertos. Bueno, entonces, esto es en la ciudad de Denver. Y como decías, bueno, $200 pueden parecer no mucho, pero a veces $200 son la diferencia entre llegar a la quincena, tener calefacción, pagar la renta. Entonces, no hay caso pequeño. Nosotros la verdad es que atendemos hasta los más pequeños de los casos porque sabemos que cada dólar cuenta para el trabajador. Sobre si se meten en problemas, esto también es importante. Hay mucha gente que no tiene dinero, los recursos ni el tiempo para irse a meter a las cortes. Irse a un juicio a las cortes es un proceso caro porque necesitas un abogado y además necesitas pedir días porque pues necesitas ir al juicio y todo eso. Aquí lo que queremos es evitar todo eso y que ustedes tengan una manera más rápida de poder obtener su dinero de vuelta. Y no importa el estatus migratorio en absoluto. Denver, como sabemos, es una ciudad santuario donde no se pregunta estatus migratorio y además nosotros no tenemos ningún interés en eso
lo que tenemos interés es que a ustedes se les pague el dinero. Nosotros no vamos a dar ninguno de sus datos ni a preguntar ningún dato migratorio. Pero, esto sí es importante, en caso de que ustedes sean parte de una investigación laboral, es posible en algunos casos poder recurrir a algunos alivios migratorios inclusive. Entonces, la oficina del auditor de Denver y Denver Labor son una oficina absolutamente conscientes del asunto migratorio y que además sabemos que uno de nuestros grupos vulnerables más reiterativos en el robo de salario es sin duda alguna la comunidad hispana, la comunidad migrante, por lo que decías, porque los patrones amenazan con que los van a denunciar o porque simplemente pensamos que no tenemos derechos porque pues, no estamos en una situación migratoria regular. Pero eso aquí no importa. Inclusive, si el patrón también los amenaza con eso, eso se llama retaliation o represalias, y también lo tomamos muy en serio y se establecen penalidades al patrón por hacer eso. Oye, justamente dentro de estas historias hemos visto que se han hecho virales en redes sociales estos videos de patrones que dicen, no te voy a pagar, ¿no? Y si no te vas de ahorita, o sea, terminan el trabajo y dicen, si no te vas, le voy a hablar a migración, ¿no? Y los latinos por este desconocimiento o por este miedo, pues terminan yéndose y terminan pues permitiendo que sus derechos sean violentados. ¿Cuál ha sido una de estas historias de terror? Me imagino que debes de tener muchísimas, pero ¿cuáles son estas historias de terror que tú has tenido o que has experimentado desde la oficina de Denver Labor, Rocío? Pues la verdad es que nos llegan muchísimos casos de Ujú. muchos tipos. Eh, hemos ganado casos inclusive a corporaciones nacionales de cafeterías, para no decir el nombre de la empresa, donde se descubrió que los managers se quedaban las propinas, que las propinas son un asunto que también hay que tratar. En el caso de los trabajadores de comidas y bebidas, los patrones tienen un margen, lo que llamamos un crédito de propinas, de pagar un poco menos del salario mínimo, prácticamente son $2 menos, si pueden demostrar con documentación que los empleados reciben por lo menos esos $2 en propinas por hora, ¿ok? Pero hay establecimientos como Starbucks o como los Subways, ¿no? Que llegas y ya todo es en la caja, no dejas propinas en efectivo. Entonces, al empleado le es muy difícil rastrear cuántas propinas recibieron. Entonces, se dan cuenta que desde la gerencia no les están repartiendo las propinas, ¿no? Ese es uno de los casos más comunes que hemos tenido. O inclusive lugares de manufactura de fábricas, donde la gente tiene trabajando 14 horas sin que les paguen las horas extras. Ujú. La gente se lesiona o se enferma por estas jornadas tan largas y no les dan una baja pagada por enfermedad, sino simplemente les dicen, bueno, mañana no vienes y ese día no cobran y ese día pues, Ujú. no tienen dinero, ¿no? Tenemos muchos de esos casos. La industria de los restaurantes, la industria de la construcción, los valet parkings son uno de los casos también que encontramos porque los patrones creen que pueden establecerle la misma política de propinas con los valet parkings y no, solo es para comidas y bebidas. Entonces no les pagan el salario mínimo. Inclusive a veces, ¿sabes qué hacemos? Revisamos las ofertas de trabajo en Internet y vemos cuánto ofrecen y nos damos cuenta que hay un montón de ofertas en Internet que están ofreciendo menos del salario mínimo. Ujú. Entonces, así como esos, hay muchísimos casos, desafortunadamente. ¿Sabes qué, Alan? A mí hace poco tuve la oportunidad de hablar con unas personas que estaban trabajando en una fábrica y me contaban que justamente los patrones no los dejaban ir al baño, no los dejaban usar el baño porque decían, bueno, estás yendo al baño demasiado en exceso y no, y no los dejaban, o sea, entrar al baño y les ponían como, el que vaya al baño les vamos a poner un punto malo, algo así, ¿no? ¿No? Entonces, esto es, como dices, bastante, a mí no se me hace como que legal, ¿no? ¿Y No lo cómo es. podrían ir estas personas a reportarlo? ¿Lo pueden hacer en línea? ¿Hay un número donde podamos Ujú. marcar? ¿Con quién vamos? Pueden meterse en internet y buscar la oficina del auditor de Denver o inclusive ir directamente a salariosendember.org. Ahí pueden meter su reporte en español. También ustedes pueden llamar por teléfono si googlean, ¿no? Los teléfonos de la oficina del auditor de Denver, pero es más fácil por correo para que establezcamos como una comunicación más fácil en español. La oficina del auditor de Denver es absolutamente bilingüe. Tenemos investigadores de Denver Labor, la gente de comunicación, mucha gente que habla español, porque sabemos la necesidad que tiene nuestra comunidad. Entonces, pueden hacerlo, inclusive si se meten al Facebook de Denver Labor y mandan un mensaje directo, también se les hace caso.
Lo que estamos tratando es de poder abrir todos los canales que se puedan para que la gente se sienta cómoda hablando con nosotros. Vamos a estar compartiendo toda la información, tanto las páginas como los teléfonos, aquí en nuestras redes sociales, para que puedan tener toda esta información. Y si ustedes han sido víctimas de este robo de salarios, o si ustedes han sido víctimas de algún tipo de discriminación, algún tipo de maltrato laboral, obviamente hay que tener en cuenta que no todo es maltrato, ¿no? Si, ay, me vio feo, no es maltrato. Hay que tener en cuenta también cuáles son estas violaciones de nuestros derechos laborales. A mí, Rocío, aprovechando, me gustaría preguntarte, Ian, me parece que se está quedando algunos de mis salarios, ¿lo podría denunciar? Pues mira, si tienes cómo demostrar que hubo una transacción entre ustedes, un WhatsApp, por ejemplo, eso sirve. No tiene que haber un contrato, ¿no? Puede ser y acuérdense que aquí en Colorado los contratos verbales son contratos. Entonces, también si ustedes tienen una conversación donde establecieron una tarifa, eso es importante. Y esto es importante, por ejemplo, para las personas que buscan trabajo afuera del estadio, por ejemplo, o afuera de los Home Depots en Denver, que llegan los coches y le dicen, a ver, necesito 2, ¿no? Y ahí se establece una transacción rapidísima, ¿no? De cuánto les van a pagar por hacer qué trabajo. Y muchas veces lo sabemos, hacen el trabajo y no les pagan. ¿Qué pueden hacer? Entonces, bueno, pueden tomar pantallazos. Si se estableció un WhatsApp desde antes, pueden grabar la conversación o simplemente pueden tomar fotos de la placa del coche donde se subieron, un antes y un después del trabajo que realizaron, el nombre de la persona. Con eso podemos ayudarlos. Pues ahí tienen información muy, muy valiosa. Otra pregunta, bueno, Ian, ya sabes, ¿eh? No me puedes estar quitando los salarios, No me quiero meter en problemas. porque te voy a denunciar. Ni en los Sí. minutos de lunch pagado. Eso parecería, ¿no? Pero cada determinadas horas se tiene derecho a tener este descanso pagado, ¿no? De 10, 15 minutos. No digo tampoco Sí, 2 y horas. lo vemos en construcción, Rocío, perdón que te interrumpa, lo hemos visto en construcción, muchas personas que nos siguen a través de Conecta Colorado nos han comentado eso, que desafortunadamente a muchos de ellos no se les pagan las horas extras porque dicen, bueno, tú estás como subcontratista, a mí no me las pagan, yo no te las voy a pagar, pero sabemos que eso no es verdad, sabemos que... Acabas de tocar un punto importantísimo. Aquí en Denver hay una cosa que se llama cadena de responsabilidad superior. ¿Qué quiere decir eso? Si a ti llega y te dice, es que yo estoy de subcontratista, a mí no me pagan y por eso no te puedo pagar, eso a nosotros no nos importa. Entonces vamos y le cobramos al contratista principal porque él se está beneficiando del trabajo de estas personas. Entonces aquí nada de que, pues yo no sé, alguien se tiene que hacer responsable de sus salarios. Esa es información muy, muy valiosa. Otra preguntota, Rocío. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me llega el cheque y mi esposa es la que me lo quita? ¿La puedo denunciar también? Por supuesto que no, todos sabemos que las esposas son las amas y señoras del patrimonio familiar y así debe ser y así está establecido. Bueno, pues ni modo, se intentó. Se intentó. No, así es, y mucho ojo con esos patrones, con esas personas que no importa nuestro estatus, no importa cómo No tengas estamos. miedo. Me llama la atención que dices, bueno, uno hasta podría, si uno no tiene un estatus migratorio, uno hasta podría adquirir ayuda con ese tema, ¿no? ¿Podemos hablar un poco de ese tema, Sí, Rocío? depende de cada caso, ¿no? Pero DHS, que es la Oficina Migratoria, estableció hace un año que las personas que colaboran en una investigación laboral pueden acceder a ciertos beneficios que son como estos, como no parole, sino acciones diferidas, ¿no? Que eso quiere decir que no los busquen para deportarlos. Entonces, si ellos están dando información sobre un patrón, un caso en específico, Denver Labor tiene la capacidad de pedirle a esta oficina que los considere para estos tipos de alivios migratorios. Temporales, sí, pero que bueno, para muchas personas, pues es la única ventana que pueden tener en algún Sí, caso. totalmente. La verdad es la diferencia entre poder permanecer y seguir luchando por este sueño americano, poder seguir en este país o el regresar a nuestros países de origen, ¿no? Tener un permiso de trabajo que te va a permitir ir a otro trabajo donde tengas mejores condiciones. Porque eso tenemos, ¿no? Digo, de por sí venimos de países donde las condiciones en las que generalmente trabajamos allá son muchísimo más duras, trabajamos jornadas larguísimas. Entonces llegamos acá y pensamos que es lo normal, digamos,
trabajar, que no te paguen el lunch y que no, pero aquí hay otros tipos de regulaciones que cubren a todas las personas sin importar si estamos aquí con papeles o sin papeles. Ahora, una pregunta más, Rocío. Digamos que yo reporto a mi patrón, a mi jefe, a mi manager, y bueno, ustedes toman acción, pasan lo que tenga que pasar, y yo me voy a otro trabajo. ¿Esto, en mi reporte o lo que yo reporté, se ve reflejado a lo mejor en algún reporte laboral o en algo para que cuando yo vaya a otro trabajo, igual y ni siquiera me dan la posición o igual y ni siquiera me aceptan porque yo reporté? ¿Hay alguna repercusión en cuanto a, o discriminación en cuanto a esto que puedan decir, sabes que ya hubo problemas contigo en un trabajo anterior, lo reportaste, no quiero trabajar contigo? Muy importante esto que estás diciendo. Las denuncias son anónimas. Si Ian o Alan Castillo mandan una denuncia a Denver Labor, nosotros no vamos a ir con el empleador a decir, oigan, Ian y Alan me mandaron este reporte. Por supuesto que no. Lo que vamos a hacer es investigar toda la nómina del empleador. ¿Por qué? Porque además, si se lo están haciendo a uno o a dos, lo más probable es que se lo estén haciendo a todos. Entonces, investigamos toda la nómina y se establece cuántos robos de salario hay para todas las personas que trabajan ahí, también con el objetivo de que no se sepa quién dio la denuncia, para proteger al empleado, obviamente. Entonces, no hay ningún, digamos, registro que se quede laboral ni nada de que se levantó la denuncia. Inclusive no lo tienes que hacer tú. Si la esposa de Alan considera que en su trabajo le están haciendo robos de salarios, pero Alan por alguna razón no se anima a escribir, su esposa puede meterse a Salarios en Denver y decir, yo sé que en esta empresa están haciendo esto. Y así hemos recibido quejas de personas que tienen otros negocios que se dan cuenta que en el negocio de enfrente está sucediendo y gracias a eso podemos recuperar salarios también. Oye, muy importante esta información. También, bueno, me gustaría, sabemos que el tiempo es limitado, me gustaría también poderte volver, te comprometemos aquí en cámara, poder invitarte de nuevo, porque sabemos que hay otras cosas que también, además del robo de salarios, se están investigando. Se ha platicado anteriormente en este espacio de Conecta por la Mañana, del tema de que traen trabajadores de nuestros países latinoamericanos, les quitan el pasaporte y también están teniendo estos problemas, ¿no? Que se podría considerar tráfico humano. Sí, ¿Han tenido ustedes estos problemas dentro de la oficina? sí, nosotros no, digamos, no atendemos los casos de tráfico humano, los pasamos a la oficina del fiscal para que él los vea, pero pues sí llegan a través de nosotros y tenemos que tener como ese olfato, digamos, y esas perspicacia para entender realmente qué está pasando, que no nada más no están pagando poco. ¿Por qué? Porque sí, puedes tener gente viviendo, ¿no? Que le estés rentando de cierta forma un cuarto para trabajar, pero la renta de ese cuarto no tiene que ser mayor de ciertas cantidades que le generen una ganancia, digamos, al empleador. Hay ciertas cosas, la frontera o de las líneas a veces son muy sutiles y hay que estar muy atentos. Y una vez que se establece que desgraciadamente en algún caso fue tráfico humano, el caso podría regresar a nosotros para que recuperemos esos salarios y la gente tenga, digamos, pues inicie una nueva vida con dinero en el bolsillo. Ujú. Es Muy correcto, importante. es muy importante porque aparte no solamente se les dan mejores condiciones de trabajo, sino que también puede haber este retorno de los salarios devengados, ¿no? Ujú, Ujú. ¿Existe así algún es. tema, por ejemplo, ahí de crédito okey, los salarios devengados más alguna especie de, no sé si te despidieron o Daño. algo así? Ujú. Sí, cuando sucede esto, la ley en Denver, perdón, establece que se pueden pagar al empleado daños. ¿Qué quiere decir? Que como te debían salarios, pues tú tuviste que endeudarte, estresarte, ver cómo le hacías y eso genera un daño a la persona, ¿no? O a su patrimonio, tuvo que usar uso de sus ahorros, lo que sea. Entonces se puede establecer que hubo daños y esos daños pueden ser hasta 3 veces más de lo que se recupere en salarios. Entonces sí, la ley en Denver también establece la posibilidad de que se le paguen daños al trabajador. Y Excelente, pues muy buena información. eso fue lo que se hizo, precisamente se determinó hace unos días, el día de ayer salió la noticia, que se estableció que, por ejemplo, los trabajadores de aplicaciones, ¿no? Lo que en inglés se llaman los gig workers, ¿no? Los trabajadores de aplicaciones, específicamente, en este caso, en dos empresas que lo que hacían era buscar personal, por ejemplo, en un hotel hacen falta recamareras o meseros, y con esa aplicación se reclutaban, digamos, trabajadores temporales. Ujú. Esta empresa lo que hacía es que decía, bueno, son
son contratistas. Y se estableció que no son contratistas, son empleados que tienen derechos salariales. Entonces tienen el derecho al salario mínimo y a la baja por enfermedad y a muchas otras cosas. Y se estableció que como no se les pagaba y los hicieron trabajar enfermos y no se les pagaron horas extras, hay daños también de por medio. Y entonces no solo son los salarios, también son los daños. Wow. Pues muy interesante toda esta información. Rocío, para finalizar, recuérdanos de nuevo cómo podemos estar en contacto contigo y con la oficina del auditor en Denver para poder denunciar o para poder estar más informados sobre nuestros derechos laborales. Bueno, pues en salariosendember.org, en esa página los va a poder dirigir, digamos, a la página principal del auditor, pero en esta página van a poder meter sus denuncias y ahí hay información. Tenemos información en inglés, en español, pueden meter sus denuncias en inglés, pueden también meterse a nuestras redes sociales, Denver Labor, en Facebook y en Twitter, en mensajes directos también atendemos. Entonces, cualquier medio es bueno cuando ustedes necesiten. Perfecto, pues Rocío, muchas gracias por atender al llamado de Conecta por la Mañana en Conecta Colorado para poder informar a toda la gente que nos ve. Vamos a estar haciendo clips de esta información para que la puedan tener de manera más accesible. Y pues agradecerte, Rocío, por conectarte tan temprano. Sabemos que tienes también responsabilidades, no solamente del lado laboral, sino del lado familiar. Y el que hayas tomado el tiempo de poder estar con nosotros y con nuestra audiencia, te lo agradecemos muchísimo. Sí, es muchas un gusto gracias. estar con ustedes y es un gusto poder ayudar a la comunidad hispana a defender sus derechos y a estar cada vez más empoderados y informados. Es correcto, Sí, todo para así la es. comunidad latina. Rocío, muchas gracias, que tengas excelente mañana y seguimos Gracias aquí a en ustedes. contacto. Que Bonito tengan día. Rocío.